Ok, spoilers. Yo sé que dije que es del creador de La Hora de la Aventura, fue un poco para despistar a los que no saben nada de la serie, porque obviamente esta es una serie creada por Duncan Trussell, más que por el creador de Hora de la Aventura. Y ahora te voy a decir por qué digo esto y hago énfasis en esto, porque por ahí no te diste cuenta, pero si no lloraste en el último capítulo, te voy a hacer llorar ahora. Esta es una serie que fue creada en base a los podcasts que ya fueron grabados hace muchos años de Duncan Trussell. No es que se guionó, no es que se hicieron podcasts para la serie, no. Esta es una serie creada en base de esos podcasts. El último capítulo es el podcast que Duncan Trussell le hizo a la madre y se justifica toda la serie como algo, un mensaje que él quiere dar a entender, un recuerdo para su madre, una dedicatoria para su madre, y por eso es que a lo largo de las series vimos que a veces decían Duncan en vez de Clancy, y es porque en realidad son podcasts que existieron de antes. Por eso en el anteúltimo capítulo y en el de la madre todo el tiempo le dice Duncan, no le dice Clancy. Es un podcast real que existe, que pueden ir a escucharlo. Es de Duncan Trussell con su madre y es hermoso. Cuando tenés este contexto, hace muchísimo mejor a ese capítulo y a toda la serie. Más que nada viendo todo el proceso de que arrancó el capítulo él siendo un bebé y la madre siendo adulta, y el proceso siguió a donde la madre falleció y lo vimos a él llorar y él estaba ahí plasmando lo que sintió en ese momento en dibujos. Se me pone la piel de gallina. Yo me puse mal porque mi mamá se murió y ojalá pudiera hacer esto con mi mamá, pero no lo voy a poder hacer porque no tengo una charla grabada con ella, y me parece hermoso que él lo haya hecho, me parece brillante, me parece hermoso todo lo que se vio en ese capítulo, lo que es la existencia, la muerte, el más allá, porque estaba la madre sabiendo que se estaba por morir, el hijo también en esa época tuvo cáncer y por eso se mencionó el cáncer, o sea, Duncan Trussell tenía cáncer del cual pudo sobrevivir, y él ahora que hizo esta serie también fue padre, y por eso después de que murió la madre, ahora nació su hijo, y es como, en realidad en la serie nació la madre, pero ahora él es padre y es como que está viviendo todo este proceso al revés, y es como que tiene tanto color cuando tenés todo este contexto. Y de todo esto yo me di cuenta recién en el capítulo 8. Agradezco no haber sabido que esto estaba basado en podcasts reales. Yo pensé que era una serie que se hablaba de podcast, no que fue creada a través de podcast. Y obviamente todo lo demás, todas las historias que se contaron con imágenes, fueron creadas a base de lo que se escuchaba, o capaz no, se empalmaba con cosas que él grababa aparte para que tenga que ver el podcast grabado hace muchos años con la historia del capítulo. Me parece un experimento hermoso, algo que es un gusto que estas personas están dando. Me parece maravilloso esta idea de hacer animado un podcast, que no es la primera vez por ahí que se ve algo así, pero sí una serie de este estilo que si no sabes de qué trata es todavía mejor, y cuando te enterás después, en mi caso lo hizo mucho más disfrutable. Por eso en el sketch en el video anterior fue yo dándome cuenta de todas estas cosas cuando había terminado de ver la serie, cuando la estás maquinando. Por eso se disfruta más viendo de a capítulos, de a poquito, y maquinando lo que se habló y lo que pasó. Sí, la serie fue muy flashera, tuvo momentos muy bizarros, como por ejemplo la historia esta de la que el muchacho sufría y no lo escuchamos nunca, a este muchacho que estaba en prisión e iba aprendiendo mensajes lindos, hermosos, además de todo lo que se habló de la filosofía, de la marihuana, de qué hay después de la muerte, la espiritualidad, que es el ciclo de la vida, el tenerle miedo a la muerte, todas esas cosas que yo siempre me planteo. Si me siguen a mí en los videos, todo el tiempo estoy hablando de esas cosas. Todo me parece hermoso para plantear. Bueno, capaz que a veces la charla del espiritualismo me parecía como wow, pero igual está bueno escuchar esas cosas. Y además de eso tenemos esta historia bizarra de Clancy, que es una persona que no quiere afrontar sus problemas, que es una persona que evita a la hermana, que no sabía lo que estaba haciendo con esto de crear mundos, se busca esquivar en la realidad metiéndose en estos mundos, y es como que en un momento me sentía yo esa persona, porque yo soy una persona que a veces evita la realidad metiéndose en mundos alternativos, o sea, series, películas, todas esas cosas. Es como un doble metamensaje muy bueno que tiene la serie. Y bueno, pues esta temita del final, que Clancy se terminó muriendo y está con todas las personas que murieron en los capítulos, porque esa es otra cosa interesante. A todos los planetas simulados a los que él iba, terminaban muriendo. Capaz por culpa de él, capaz no, pero siempre morían, y morían los protagonistas también. Originalmente cuando la serie iba arrancando, que ponía el título de Midnight Gospel, invitado, el nombre de la persona, yo pensé que la persona era la que hacía el voice acting, no sabía que era un podcast real con esta persona, y por eso después cuando en el último capítulo busqué el nombre de la madre, y la madre real, esa es la madre real, es un podcast de él con la madre en el año 2013, la madre falleció poco después, o sea, todo tiene tanto
tanto contexto. Me parece tan hermosa esta idea y por eso la banco, por eso la recomiendo, por eso trato de recomendarla con los menos datos posibles. Si a alguno le interesa, le dejo el link a la página de Duncan Trussell para escuchar los podcasts, pero sepan que está en inglés. Y otra cosa ahora que me acordé, el capítulo 7, creo que era el anteúltimo, también se habla mucho del padre y se nota que él también extraña al padre, y era un mensaje para el padre, pero claramente no había un podcast grabado con él, y también es hermoso eso. Y además de esto también está la historia esta de que Clancy no se había dado cuenta que el aparato de simulador en realidad se usaba para hacer cosecha de tecnología de los mundos simulados. Él solamente quería disfrutarlo, y es como, si querés, también una analogía a que la gente crea estas simulaciones por ganancia propia y él solamente estaba ahí para divertirse, pasarla bien y vivir la vida. Y ahora, referido a lo que es la historia de la serie, ¿murió Clancy? Yo no creo que haya muerto, más que nada porque en el capítulo 8 habían dicho que su muerte, la misma muerte, dijo que él se iba a morir en una silla rodante. Ahora, si querés pensar si la silla rodante era el colectivo, puede ser, pero yo no creo que haya muerto. Y cuando te lo pones a pensar es una serie de podcasts en los que Duncan Trussell invitó gente, habló sobre temas random. Con esto crearon cada mundo, cada universo. Con esto crearon una historia aparte de una persona que va a esos universos. O sea, eso es un flash bastante hermoso que está bastante bien cuidado para hacer todo este quilombo. Y agradezco mucho la experiencia de haberlo visto sin saber todo este trasfondo. Seguramente hay mucha gente que sabía cuando vio la serie que esto era un podcast, que hicieron la serie basada en el podcast. Pero a mí me gustaría que la gente lo vea sin saber eso. Me parece que tiene un contexto muy hermoso cuando te vas dando cuenta, porque esta persona le dice Duncan y él lo corrige Duncan, no, Clancy, se nota que es una edición arriba, o capaz que en ese podcast mismo jodieron con este nombre Clancy, tendría que ver, no sé. Y me pareció hermoso también que en ese momento ves el flash, que ahora les voy a mostrar, que se ve que es humano, y yo ahí en ese momento dije, ahí es como que confirmé una sospecha pequeña que ya había. Dije, pará, esto es una serie creada a base de un podcast, no es un podcast creado a base de una serie. No es que el podcast es un recurso de la serie, sino que la serie es una extensión del podcast. Y también tenía cosas lindas, como por ejemplo Clarence, creo que se llamaba, el perro del primer mundo que absorbía todo. Después lo usó como aspiradora. Esto de que la rosa del mundo, creo que del mundo del capítulo 6 o 7, después lo usaron, se creó todo un séquito de gente que era... Que la veneraba, después que la rosa solucionaba cosas, o cosas de todos los mundos solucionaban cosas. El perro Clarence también después funcionó como aspirador, me pareció hermoso. Y todo va sumando detalles pequeños, que por ahí es muy flashero, sí, pero suma. Y como dije antes, no la catalogo en una serie de comedia porque me hizo llorar un montón en el último capítulo. Y después seguí triste y emocionado cuando me enteré que esto era un podcast de la madre que había firmado hace muchos años, que la madre falleció, que él había tenido cáncer, que él fue padre y que él hizo toda la serie prácticamente para esto. Fue como... Así que sí, es una experiencia que disfruté muchísimo y me gustaría que abajo en los comentarios sigamos hablando. No me quise expandir mucho con todos los capítulos, quería decir más que nada lo que más me gustó, que no podía decir en el video anterior. De hecho, haciendo el video, en un momento se me metió el youtuber adentro y dije, che, tenés que hacer que dure 10 minutos. Y cuando lo miré dije, no, está bien así. Si agrego es ya para cagarla, ya agregarle cosas, ya arruinar la experiencia, y preferí que quede menos de 10 minutos y que disfruten la serie, porque igual no creo que le vaya muy bien al video. Así que por lo menos hablo muy bien de la serie, que a mí me encantó. Así que si llegaron hasta acá porque yo se las recomendé y les gustó, gracias. Y si no les gustó, comenten por qué, porque como dije, me encanta ver las posturas de todos. Y no hago mucho énfasis en esto, pero si vieron la serie porque yo se las recomendé, gracias por creer en mi palabra. Y si se defraudaron porque yo se las recomendé, perdón, pero bueno, yo no voy a dejar de decir lo que siento sobre las cosas que miro, porque esta serie me costó empezarla, pero a los días la fui viendo tranquilo y la verdad que el final me encantó. Redimió la serie. Como siempre digo, denle me gusta, no tanto a este video porque está oculto, pero al anterior si quieren, para el algoritmo. Si son nuevos, si les gustó mi video, ahí tiene el botón para suscribirse y ver más videos relacionados, como por ejemplo otras series de Netflix de las que hablé. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.